Bienvenidos a este estudio bíblico, el cual se titula Israel no cumple la misión y las mentiras juegan en su contra. Ustedes deben saber que la historia que nos cuenta la Biblia no es como nos la han contado normalmente los pastores, los sacerdotes, los ancianos de los testigos de Jehová, ni los rabinos. La historia que nos han contado de la Biblia es una interpretación humana del hombre y es realmente errónea. Es una interpretación errónea. En este video usted va a conocer la verdadera interpretación de la Biblia con su historia. ¿Por qué? Porque la Biblia está alineada con la historia de la humanidad y parte de la historia la han omitido. La historia está dividida en dos: la primera parte y la segunda parte. Normalmente en las iglesias solamente nos cuentan la segunda parte, desde la segunda parte en adelante. Y Dios dice no, la historia de la humanidad arranca desde aquí, desde aquí. Y por eso debemos ver el panorama completo para poder entender la conclusión de la historia de la vida. Debemos entender el panorama completo porque así tenemos la Biblia, tenemos Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Hay personas que dicen, no, a mí solamente me gusta el Nuevo Testamento porque ahí está Jesús y Jesús es amor, es amoroso. Sí, Jesús es amor. Hay que amar a Jesús, pero también hay que amar al Padre, que es Jehová nuestro Dios. Por eso tenemos a Jehová en este lado, el Antiguo Testamento, y a Jesús en el otro lado. ¿Ellos son qué? Son padre e hijos y son inseparables. Son inseparables. Por eso tú tienes una Biblia con dos lados, pero al final es una sola Biblia. Lo mismo tenemos con la historia. Tenemos un lado, un primer lado y un segundo lado. El lado que nos cuentan normalmente es el segundo lado. Y cuando nos cuentan la historia del segundo lado, solamente nos da un resultado y decimos, venga, cuando nos cuentan la historia desde aquí hasta aquí, Israel queda como protagonista, diciendo, no, es que claro, Israel es el protagonista de la Biblia. Pero cuando leemos la Biblia desde el principio, desde el Génesis hasta Apocalipsis, tú te das cuenta de que el protagonista de la Biblia no es Israel, sino Caín. Caín. La historia cambia cuando tú ves todo desde el principio hasta el final. Un ejemplo, tú dices, no, yo voy a mirar una película, Harry Potter, me voy a mirar la segunda parte, solamente. ¿Tú haces eso? Nadie hace eso. La gente siempre empieza a mirar la primera película, la primera parte, y luego mira la segunda parte. Por eso, recordemos que en la tierra prometida, antes que llegaran los israelitas, estaban los cananeos. Y por eso es importante la historia de los cananeos, que es la historia de los negros en la tierra prometida. Por esa parte la quieren omitir. Y claro, si omitimos esa parte, en la segunda parte nos da que Israel es el protagonista y Dios dice no, Israel no es el protagonista. Y yo les voy a explicar eso. Arranquemos. Así como tú no arrancarías a mirar una película o una serie desde el segundo capítulo, sino que arrancas en el primer capítulo, vamos a arrancar la historia de la Biblia desde el Génesis, dejando a un lado de que Israel no es el personaje principal de la Biblia. La historia de la Biblia arranca con Adán y Eva. Adán y Eva son creados por Jehová nuestro Dios. Él es el creador. Adán y Eva son creados, pero el primero que abre matriz es Caín y él recibe la primogenitura. Caín significa el adquirido de Jehová. Es una copia exacta de Jehová nuestro Dios. El problema es que él sale con un defecto a causa de lo que comió Adán y Eva, el fruto prohibido. Salió un niño rebelde. Pero Caín tiene todas las cualidades de Jehová nuestro Dios, que Dios es negro y Caín refleja eso, porque Dios es un varón negro. Y luego de Caín pasa a Can. Y la escritura dice así, Can, padre de Canaán, los cananeos. Y como
Caín es el primogénito de la humanidad, él recibe el derecho a habitar en la tierra prometida y ellos la habitan por más de 2500 años. Y Dios a ellos les da ley, los ordena por tribus, les da una Biblia, la primera Biblia que es la Biblia etíope, la primera Biblia que existió, la Biblia etíope. Ellos celebran la fiesta del Señor y tienen un sacerdocio llamado el sacerdocio de Melquisedec. Tanto que ellos estaban esperando a un Mesías, que se iba a llamar como Melquisedec. Ellos estaban esperando a un Mesías, porque ellos habitaron la tierra prometida por más de 2500 años. Miren esa cantidad de historia que estamos omitiendo, solamente porque dicen, no, es que ellos son negros y no tienen importancia. Eso es incorrecto. Son negros, claro, y tienen muchísima importancia. Y son 2500 años que están omitiendo de historia, solo porque ellos fueron rebeldes. Sí, pero aún así en la rebeldía podemos aprender cosas. Y por eso Jehová ha dicho, explícales a toda la humanidad que es necesario que entiendan la parte de Caín, para que puedan entender la historia correctamente. Porque vemos que cuando Abraham empezó a ser probado por Dios, pero Abraham era uno. Él miraba la tierra prometida y estaba ¿quién? El cananeo. Luego Dios empieza a probar a Isaac y Isaac miraba la tierra prometida y miraba al cananeo. Luego Jacob era uno. Dios lo probó. Él miraba la tierra prometida y estaba el cananeo. A Abraham Dios le prometió que darle la tierra prometida. A Isaac y a Jacob dijo, tu descendencia habitará en el futuro. Pero ¿quiénes ya la habitaban? Los cananeos. Si ustedes leen la Biblia, la descendencia de Jacob fue 400 años a Egipto, en esclavitud. Vivieron en esclavitud 400 años en Egipto. Y de allá Dios los sacó y los introdujo en la tierra prometida. Pero miren cuánto tiempo pasó. ¿Cuánto tiempo pasó? Muchísimo. Y Jehová nuestro Dios no pudo utilizar a Caín por cuanto él manchó sus manos de sangre. Pero ellos tienen el sacerdocio de Dios. Por eso Jehová dice, Jehová juró y no se arrepentirá de que él es sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Y ese orden de Melquisedec solamente lo pueden tener los negros. Pero como ellos fueron tan rebeldes, ¿a causa de qué? De que Caín mató a su hermano. Y sus manos se mancharon de sangre. Y tú con las manos manchadas no le puedes servir a Dios en el altar. Luego, Can ve la desnudez de su padre y recibe una maldición. Y esa maldición hace que sus descendientes se vuelvan ¿qué? Malos. Sus descendientes se vuelven malos y empiezan a pecar gravemente contra Jehová nuestro Dios. Y Jehová nuestro Dios dice, venga, mis hijos, porque ustedes deben saber que los cananeos son hijos directos de Jehová nuestro Dios. Ellos son conocidos como los hijos directos de Jehová nuestro Dios. Mis hijos se han rebelado contra mí. Tengo que castigarlos. Eso es lo que Dios hace. Los echa a África a pagar un castigo. Porque ellos empiezan a practicar brujería, hechicería, empiezan a matar a sus hijos sacrificándolos. Empiezan a hacer ¿qué? Cosas malas. Y Dios dice, yo eso no lo tolero. Y los quitó de la tierra prometida. Porque Caín ya había profetizado eso. Él dijo, he aquí, duro es tu castigo de soportar. He aquí tú me echas de tu presencia y me esconderé y seré errante en la tierra. Y cualquiera que me hallare, me matará. Eso es lo que dice Caín. Y Dios dice, cualquiera que matara a Caín, ciertamente será 7 veces castigado. Y Dios le pone una marca a Caín para que nadie lo mate. ¿Por qué? Porque él es el hijo de Dios, sino que fue rebelde. Y Dios lo que hace es que reemplazarlo. Dios empieza a trabajar con la descendencia de Abraham. ¿Para qué? Para reemplazar a los cananeos. Empieza a probarlos. Y Dios escoge a la descendencia de Abraham. Escoge a la descendencia de Abraham. Dice, la descendencia de Abraham, mi amigo. Entonces, Jehová nuestro Dios hace esto.
saca a Israel de Egipto. Egipto está por acá. Y los lleva al desierto. En el desierto los ordena por tribus, las 12 tribus de Israel. ¿Por qué? Porque Jehová nuestro Dios es un varón negro y él se ordena por tribus, como están ordenadas las 12 tribus de los cananeos. Los cananeos también tienen que 12 tribus. El amorreo, el eteo, el jebuseo, el cananeo, el etita, hacen parte de qué? De las tribus de los cananeos. Y Dios empezó a ordenar a Israel por tribus. Y Dios ordenó a Israel y le dio un sacerdocio nuevo, que es el sacerdocio arónico. Arónico, le da el sacerdocio arónico. Porque en la tierra prometida ya estaba que el orden de Melquisedec. Dios le dio un nuevo sacerdocio, porque el sacerdocio arónico es nuevo, es solidad. Luego, Dios les da que el Pentateuco. ¿A quién se lo da? A Moisés. Moisés le da al pueblo Deuteronomio, Génesis, Éxodo y Levítico. Debemos entender eso. Y números, y números. Entonces, Dios le da una nueva Biblia a Israel y ¿qué hace? Los introduce en la tierra prometida. Y aquí es donde las personas se confunden. ¿Por qué? Porque Dios cambia los pueblos. Dios cambia los pueblos. Y entonces cuando Israel llega, Israel llega a pensar de que Dios, como cambió personas negras por personas blancas, llegará a pensar de que Jehová es un varón blanco. Y Jehová le dice, no, 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 no. Yo soy un varón negro. Y Dios se lo dice, mira, juró Jehová y no se arrepentirá de que él es sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Entonces Melquisedec, como es el rey de los cananeos, ¿el que es un varón negro. Es un varón negro. Israel llega a pensar de que no, como somos blancos, Dios también debe ser blanco. Y como Dios nos ordenó matar a los cananeos, Dios debe ser blanco y debe odiar a los negros. Y Dios dice, no, es lo contrario. Yo estoy ejecutando una sentencia sobre mis hijos y yo soy un varón negro. Eso es lo que le está diciendo a Israel y por eso Israel se confunde. El mundo se confunde porque Dios cambió los pueblos. Dios cambió los pueblos, es realidad. Entonces, donde estaba gente negra, se asentó gente blanca. Y todos conocemos ese relato de que Dios sacó a Israel de Egipto y los llevó a la tierra de Canaán y cambió los pueblos. Y eso puede llegar a confundir incluso a Israel mismo, porque Israel dice, no, nosotros somos blancos. Y Dios ordenó que matáramos a los cananeos. Entonces Dios odia a los cananeos. Dios dice, no, yo soy un cananeo. Jehová te lo dice. El libro de Salmos dice, alaben ajá. Pero eso es lo que tenemos en español, porque en hebreo se dice es alaben a Cam, el cananeo. Can significa soberano, el que está sobre todas las cosas, sobre todos los seres. El Dios verdadero. Es realidad. Debemos entender eso y por eso Dios los ordena y los asienta en la tierra prometida. Ahora bien, ustedes deben saber de que Israel, Dios no llamó a Israel solamente para que estuvieran en la tierra prometida y ya, sino que cuando a ti te traen de algún lugar es para que tú cumplas alguna misión. Es decir, Dios, me trajiste y me diste la tierra prometida, gracias, pero ¿qué tengo que hacer? Ahí es donde Israel se le asigna una misión y eso está en el libro de Jeremías. Dice, tú hiciste señales en tierra de Egipto y te has hecho gran nombre hasta el día de hoy, como se ve entre los pueblos. Y nos diste esta tierra, la cual juraste a nuestros padres. Y entraron y la disfrutaron, pero no oyeron tu voz. Nada hicieron de lo que los mandaste a hacer. ¿Y qué fue lo que Jehová nuestro Dios mandó a Israel a hacer? Mandó que Israel predicara en todo el mundo, que Israel le predicara a todas las naciones, pero Israel tenía un conflicto con su propia moral. ¿A causa de qué? De que los egipcios, Egipto está por acá, y Egipto significa tierra negra o tierra de negros. Egipto puso en servidumbre a Israel por 400 años, donde Faraón ordenó matar a todos los niños hebreos. Los estuvieron en esclavitud, los golpearon y los masacraron.
Y luego Jehová nuestro Dios prepara a Israel y le dice, Israel, la misión tuya es predicarle a todo el mundo, predicarle a todo el mundo. Pero como ellos quedaron en un conflicto moral con las personas negras porque las habían esclavizado, ellos dijeron, no vamos a predicarle a las personas negras, ni a los cananeos, ni a los egipcios, no vamos a predicarle. Entonces Dios dice, venga, Israel, tú estás para servirme y tú debes cumplir las órdenes que yo dé. Pero Israel dice, no, los negros no, no le vamos a predicar a los negros que paguen el castigo, que paguen el castigo. ¿Están aguantando hambre? Que se mueran. A nosotros no nos importa. Y aquí es donde debemos entender que Dios le asignó la misión a Israel de predicarle al mundo y ellos nunca le han predicado al mundo. Nunca, nunca. Ahorita nos vamos a dar cuenta de eso. Ustedes deben saber de que los cananeos en el cielo son conocidos como los hijos directos de Dios. Directos. Son los hijos directos de Dios. Más Israel en el cielo es conocido como los hijos de pacto. Los hijos de pacto. Los hijos de pacto. Si ustedes leen la Biblia, Moisés le dice a Israel, oye Israel, hoy hay fecha en que Dios adoptó a Israel. Dice, hoy has venido a ser pueblo de Jehová tu Dios. Porque Dios los adoptó, por eso se llaman hijos de pacto. Cuando tú adoptas, tú dices, venga, yo tengo mis hijos. Cuando mis hijos me salieron tan rebeldes que yo me desespero con ellos. Entonces, ¿yo qué hago? Los echo. Váyanse. Y yo adopto otros hijos. Eso es lo que hace Jehová nuestro Dios, pero sus hijos directos son estos. Aunque fueron rebeldes, hasta la médula son sus hijos. Y en el cielo los ángeles los conocen como los hijos directos. Ellos saben de que los negros son los hijos de Dios, los verdaderos hijos de Dios. Y los blancos, que es Israel, ellos fueron adoptados. Dios los adoptó para que cumplieran una misión de traer a los hijos directos, es decir, de que ellos le predicaran a ellos y les enseñaran cómo debían vivir conforme al Padre. Esa es la misión de Israel. Es como si tú dices, venga, mis hijos me salieron rebeldes, voy a castigarlos, voy a echarlos, voy a enseñarles la pobreza. Jehová es el hombre rico. Y sus hijos, los cananeos, vivían muy bien en la tierra prometida. Y Dios los echa y trae otros hijos, los adopta y les enseña cómo deben vivir. Y luego le dicen, ustedes que sí aprendieron, vayan y predíquenle a ellos cómo deben vivir. Pero Israel dice, no, voy a dejar de que ellos se mueran. También son nuestros hermanos al final. Somos hermanos, porque tenemos un mismo padre. Dejemos que ellos se mueran en África de hambre. Dejémoslos. Entonces Dios dice, ustedes no tienen amor a su prójimo. Ustedes no aman al prójimo. Piensen donde ustedes estuvieran en la posición de ellos. ¿Les gustaría que les ocultaran la verdad? ¿Les gustaría que su padre fuera el Todopoderoso y que ustedes les ocultaran la verdad? Porque así hizo Israel. Israel le está ocultando la verdad a las personas negras. Le está ocultando a las personas negras. Porque ellos tienen un conflicto en su interior. Ellos no aman a los egipcios. Y ellos saben que los egipcios eran negros. Ellos dijeron, no queremos nada con los negros. Porque ellos nos esclavizaron en Egipto. Es realidad. Y ellos le han estado ocultando la verdad a los africanos. Ahora bien, otro conflicto que ocurre aquí es esto. Presten atención porque eso es importante. Recordemos que los cananeos estaban esperando a un Mesías que se iba a llamar Melquisedec, porque ellos habitaron la tierra prometida por más de 2500 años. Entonces, como Dios cambió los pueblos y trajo a Israel, los cananeos se fueron para África a pagar el castigo. Todos somos testigos de que los africanos han estado pagando ¿qué? Un castigo, porque ellos eran los que vivían antes en la tierra prometida. Entonces, como Israel se asentó en la tierra prometida, cuando descendió el Mesías que estaban esperando ellos, que es Melquisedec, que es el rey de los cananeos, él desciende y llega a la tribu de Judá. ¿Bajo el nombre de qué? De Jesús, Yeshua Hamashiach, el Mesías.
nace. Y cuando lo ven ellos dicen, venga, ¿por qué el Mesías es un varón negro? ¿Por qué Jehová nuestro Dios que nos sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre, y nos trajo a esta tierra, nos envía un Mesías que es negro? Además, ¿quién puede hacer más milagros que Jesús? Ciertamente Él es el Mesías, pero ¿por qué es negro? Empiezan a estudiar la Biblia y dicen, venga, Daniel 10 describe de que Él es un varón de cabello blanco y bronce bruñido, como los negros, como los morenos. Este es el Mesías. Y se dan cuenta de que Él es que Melquisedec, Él es el Mesías que también estaban esperando. ¿Quiénes? Los cananeos. Y dicen, venga, pero nosotros somos muchos y Él es uno. Y dicen, por eso es necesario que uno muera por la nación. Y ahí deciden que matar a Jesús. Deciden matar a Jesús. Se dan cuenta de que Él es el Mesías y deciden matarlo. Jesús lo dijo en una parábola, dijo, he aquí los sembradores se dieron cuenta de el heredero, de que era el heredero, y decidieron matarlo, matarlo. Y entonces Israel, por ese racismo, tampoco les permitió que ver al Mesías, no les permitió ver a Dios, por el racismo, no les permitió ver a Dios. ¿Y qué hicieron? Lo mataron, porque eso era necesario. Entonces aquí ocurre algo que es muy importante. Y recordemos que Abraham e Isaac nos dan una enseñanza muy bonita, y es que Abraham no sacrifica a su hijo, sino que ellos son una sombra de lo que va a ocurrir en el futuro, de que Jehová, que es el padre, Abraham sacrifica a su hijo, Isaac, y Isaac no es sacrificado. Quien sacrifica a su hijo es Jehová nuestro Dios. Él es el que sacrifica al hijo, y él pertenece al sacerdocio de Melquisedec, y por eso el sacerdocio arónico es el que inmola al sacerdote de Melquisedec, un sacerdocio mayor. Un sacerdocio mayor. Entonces, cuando Jesús muere, le abre una puerta enorme para que los cananeos, que son sus hijos, puedan volver. Es decir, Jesús viene a la tierra a morir por los pecados de tanto los cananeos como los israelitas, porque los israelitas pasan a ser hijos de Dios. Él muere por ambos. Y eso le da una puerta para que los cananeos puedan volver, puedan volver. Pero estuvo muy mal de parte de Israel esconder la verdad. Porque ahora podemos entender por qué Jonás no quería ir a predicarle a los ninivitas. ¿Por qué no quería ir a predicarle? Porque Jonás entiende de que de Caín, por eso es importante estudiar las genealogías en la Biblia. De Caín viene Can. De Can viene Cus, Misraim, Fug y Canaán. De Cus viene ¿quién? Nimrod, el primer poderoso en el mundo. El primer poderoso en el mundo fue un varón negro. Un varón negro, porque los reyes antiguos venían del linaje de Dios, que es el linaje de los cananeos. Ese es el linaje de Dios, sino que ellos fueron rebeldes. Es como cuando tú tienes un hijo, tú dices, no, es que yo soy un varón recto y temeroso de Dios, pero tus hijos te salen rebeldes. Así ocurre con Jehová nuestro Dios. Jehová nuestro Dios es el recto, el justo, el santo. Y sus hijos, la descendencia de Caín, le salió rebelde. Pero Nimrod vino a ser el primer poderoso en el mundo, un varón negro. Porque los que gobernaban anteriormente el mundo eran los negros. Y él edificó Nínive. ¿Para qué? Para gente negra. Y por eso Jonás no va a ir a predicarle a los ninivitas. ¿Por qué? Porque él sabe de que los de Misraim, Misraim significa Egipto, los de Misraim, que es Egipto, esclavizaron a sus padres. Y él tiene que racismo en su corazón. Y ese racismo lo refleja no queriendo ir a predicar a los ninivitas. Y Jehová nuestro Dios deja esta enseñanza de Jonás. ¿Por qué? Porque esto es todo Israel. Dios entendía de que todo Israel era así, porque recordemos que Moisés tomó una esposa cusita, una mujer negra.
Tomó ¿qué? Una mujer negra, una mujer cusita. Y Miriam y Aarón, los hermanos de Moisés, empezaron a ¿qué? A hablar contra Moisés y a decir, venga, Moisés, tú nos liberaste de Egipto con el poder de Dios, con la sabiduría de Dios. Y tú vas a tomar a una mujer negra como esposa. Moisés, eso no tiene sentido. Los negros nos maltrataron, mataron a nuestros hijos, hicieron de lo peor con nosotros. Y tú vas y tomas una mujer negra y Dios dice, venga, lo que ustedes están diciendo no tiene sentido porque nada tiene que ver un cusita con un egipcio. Ambos son negros pero pertenecen a diferentes pueblos. Venga Miriam y Aarón. Miriam, tú hablaste muchísimo. Toma, boom, castigo en la piel. ¿Por qué? Pecado de racismo. Dios te golpea la piel por el pecado del racismo. ¿Por qué? Porque nada tiene que ver un cusita con un egipcio. Pertenecen al mismo linaje, pero son pueblos diferentes. Ambos son negros, pero son diferentes. Es como si hoy en día yo empezara a odiar a los rusos y decirles que los rusos son de lo peor. Y me preguntan, ¿por qué? Porque ellos son blancos, igual que los estadounidenses. Y como los estadounidenses nos esclavizaron, ellos también llevan. Y tú dirás, pero es que no puedes juzgar a los rusos como los estadounidenses. No puedes hacer esa comparación. Eso es lo que estaban haciendo quién, Miriam y Aarón. Estaban como mezclando a los cusitas con los egipcios. Ambos son negros, pero no era lo mismo. Es como hoy en día. Los estadounidenses y los rusos son diferentes. Ambos son blancos, pero son diferentes. Entonces por eso Jehová se enoja y le da un golpe en la piel por el pecado de racismo. Entonces, Jonás tiene que racismo en su corazón y por eso no va a predicarle a los ninivitas, sino que él quiere que los destruya, porque él sabe de que los negros fueron los que esclavizaron a sus padres en Israel. Y esto no es todo, de que los israelitas es el total, pero Dios, para saber cómo es el síntoma de lo que tiene Israel, Dios toma un poquito de sangre. Es como cuando tú vas al médico y te dicen, venga, tú estás enfermo, y tú le dices, ¿y cómo tú sabes? Es que te sacamos un poquito de sangre, miramos y ahí podemos analizar todo tu cuerpo. Tú dices, con una gota de sangre mía, ¿puedes saber cómo está todo mi cuerpo? Sí, con una sola gota de sangre tuya. Y eso es lo que ocurre con Jonás. Jonás es como una muestra de Israel. Y le dice a Jonás, ve a predicar. Ah, no, no queremos ir a predicar. No queremos que la gente negra se salve. Ellos que pagan el castigo. Y Dios todo ese tiempo ha estado que enviando profetas para que busquen a las personas negras que son sus hijos, los hijos directos de Dios. Esa era la misión de Israel y por eso Israel no ha cumplido la misión que Dios le asignó desde el tiempo antiguo. Y las mentiras que Israel se dice, ahora van a empezar aquí a cobrarles. Va a jugar en contra de las mentiras que ellos se dicen. Por eso, por más de que tú mires a un judío allá ortodoxo vestido con su gorrito y vestido con su ropita, esas personas son malas. ¿Por qué? Porque si tú conoces la verdad y dices, venga, es que los que estaban antes, ellos son los verdaderos hijos de Dios y Dios nos adoptó, nos trajo. Y Dios manda que le prediquemos a ellos. Si una persona en Israel llega a decir eso, empiezan a, ¿qué? A matarla. Los matan. Tú no vas a predicar a los cananeos porque ellos son el enemigo. No te atrevas a eso. Porque ellos son los que estábamos aquí. Es como si un ejemplo, voy a poner un ejemplo. Digamos que a ti alguien te entrega una casa y tú sabes que él es el dueño de la casa, pero tú lo miras en una esquina lleno de mugre, durmiendo en el piso, flaco y delgado, y tú dices, esta mansión es del padre de él. Tienes dos opciones. Vas y le dices, oye, la casa en que yo vivo es de tu padre. Tú puedes ir a vivir allá también, puedes aprender sus mandamientos. Entonces, tú vas, bañas a la persona, la limpias y dices, mira, aquí en la tierra prometida tienes que vivir dignamente. Tienes que guardar los mandamientos de Dios. Entonces la persona dice, sí, yo guardo los mandamientos de mi padre. Tienes esa opción. O tienes la opción de decir, venga, allá está el hijo del dueño de esta casa. Pero si le decimos, él luego se va a apoderar de la casa y nos va a echar. Ahí es donde la persona empieza a coger miedo, y empieza a mentir, a decir, oye, aquí no puedes dormir, ven, vete más para allá, ve, porque aquí tú le dañas la armonía a la mansión, vete de acá, tú eres un gamín, vete.
vete. Entonces la persona lo que hace es como echarla para que él no se acerque a la verdad y entienda de que la mansión en la que está es del Padre. Por eso debemos entender esto. ¿Tú qué le dirías a la persona si tú llegas a enterar, no es que alguien me alquiló esta casa? Pero esta casa no es mía. Y tú mirarás al hijo del dueño. Tú dices, el hijo del dueño no sabe de que esta es su casa, sino que el hijo del dueño anda como un vagabundo. Tengo la opción de decirle, mira, la casa en la que yo estoy es de tu padre. O me lleno de miedo y le digo, vete más lejos. Y eso es lo que hacen los israelitas. Eso es lo que hacen los israelitas. Se mienten y le mienten a los demás. Cuando Dios a ellos los adoptó y Dios les dijo, miren, la Biblia dice así, Can, padre de Canaán. Ellos son los hijos directos de Jehová nuestro Dios. Por eso Jehová le dijo a Israel, mira Israel, juró Jehová y no se arrepentirá de que él es sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Es decir, cuando Jonás le hace racismo a los ninivitas, le está haciendo racismo al linaje de Dios. El linaje de Dios fue rebelde, eso no se puede negar. Eso no se puede negar, pero ellos son el linaje de Dios. Y por eso la tierra prometida se llamaba como Canaán. Pero ellos le ocultan la verdad a los cananeos. Y ni siquiera para predicarle a los ninivitas. ¿Por qué? Porque el racismo no los deja. Es como si Dios te enviara a predicarle al que una vez te golpeó y te ultrajó. ¿Tú lo harías? Tú tienes que tener mucho amor en tu corazón para hacerlo, porque tú dices, uy, no, Dios me envió a predicarle a mi enemigo. Complicado, por eso para Jonás yo le entiendo en parte de que es difícil, pero él tenía que decir la verdad, porque la verdad le iba a ser edificante para los israelitas y también para los ninivitas, para todos, era realidad. Entonces, para que ustedes se den cuenta, debemos entender esto. Jehová nuestro Dios, cuando crea a Adán, se refleja en Adán como un varón negro, porque Adán representa la noche. Y la noche siempre es primero, siempre. Toma un reloj y mira que a las 12:01 de la noche arranca el día, porque el día arranca en oscuridad, en la noche. Si tú eres judío y vives en Medio Oriente, el día comienza a las 6:01 de la tarde, cuando se oculta el sol, también en oscuridad. Y por eso Dios se refleja en un hombre negro, porque Él es el hombre negro, es realidad. Y Él tiene una luz que lo cubre, y esa luz es femenina, que es Eva. Y Eva representa ¿qué? El día. Representa el día. El día. Luego de Adán viene Caín. Caín es el primero. Él es el mayor entre sus hermanos. Caín es el mayor entre sus hermanos. Por eso él es el primogénito. Él es el más importante. Tu hijo mayor, tú dices, no, es que mi hijo mayor es el más importante. Por eso Caín es el más importante. ¿Por qué? Porque es el hijo de Dios. ¿Que fue rebelde? Nadie puede negar que fue rebelde, que fue muy rebelde. Mató a su propio hermano. Mató a su propio hermano. Es un hijo rebelde, pero eso no le quita de que no sea el hijo de Dios. Por eso Caín significa el adquirido de Jehová. El adquirido de Jehová. Es realidad. El adquirido de Jehová. Entonces, tenemos que la P de primogénito. Y ellos tienen que el sacerdocio de Melquisedec. Ellos tienen el sacerdocio de Melquisedec. Un sacerdote de Melquisedec es un sacerdote negro que le sirve a Jehová nuestro Dios. Y ellos desarrollan unos poderes, dones, milagros. ¿Por qué? Porque es el sacerdote divino, divino. Pero de Israel, que es Eva, pasa a través de Abel, tiene el sacerdocio arónico. Tiene el sacerdocio arónico. Y los sacerdotes son blancos. Por eso los primeros sacerdotes de Dios eran negros. Por la escritura dice que ninguno de ellos sirvió al altar. Eso lo pueden leer en el libro de los Hebreos, donde dice que del sacerdocio de Melquisedec ninguno sirvió al altar. Pero Israel tiene que el sacerdocio arónico.
pero estos son primero y estos son los segundos. Esa realidad, a veces no nos gusta aceptar eso de que somos los segundos, no nos gusta, pero es la realidad y hay que aceptarla tal y como es para poder entender el mundo, la historia de la humanidad, lo que Dios ha hecho. Si no, la humanidad va a quedar cegada en las mentiras que ellos mismos se dicen. Y eso está muy mal. Mentirse está muy mal. ¿Por qué? Porque la mentira es para ti o la verdad será para ti. Es importante que cada persona busque la verdad. Vamos a leer para que estas palabras queden como Dios las dijo. No es que yo me lo estoy inventando, sino es lo que Dios dice. Porque Jehová mismo se identifica. Dice, Salmo 110, versículo 4, dice, juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. No está diciendo de que él pertenece al sacerdocio arónico. No está diciendo eso. Él dice, Israel, yo no pertenezco a tu sacerdocio. Israel debe entender eso. No se deben engañar diciendo, no, Dios es blanco. Dios no es blanco. Dios dice, yo pertenezco al sacerdocio de Melquisedec, al sacerdocio de los blancos. Entonces, cuando Israel no le lleva la verdad a los negros, ¿qué está haciendo? Le está impidiendo que los hijos de Dios tengan una relación con él. Y Dios mira eso. Y luego Dios castiga. ¿Por qué? Porque Dios le estaba pidiendo a Israel literalmente que tuviera misericordia con sus hermanos. Literalmente. Porque Jehová nuestro Dios tenía que esperar hasta que Caín pagara todo su castigo. Jehová nuestro Dios, como padre, tenía que esperar hasta que Caín pagara todo su castigo. Y el castigo de Caín era grave porque él mató a Abel. Y cuando mató a Abel, no se dio cuenta de que Abel era un templo. Y dentro de él habían más personas que tenían que nacer. Y al matar a Abel, aparentemente él mató una genealogía que tenía que nacer. ¿Por qué? Porque en la Biblia tenemos la genealogía de Caín. Y decimos, de Adán viene Caín, de Caín viene Can. Tenemos los hijos de Caín, todos los hijos. Tenemos los hijos de Sen, todos los hijos, todos los hijos. Pero de Abel no tenemos los hijos, porque de Abel no nació hijos. Entonces Caín tenía que esperar hasta que pagara toda esa deuda de todos los que él mató, sin darse cuenta. Y por eso Dios esperó. Dios estaba que esperando tiempo a que Caín pagara todo el castigo. Y resulta y pasa de que el castigo ya terminó. Y Israel nunca fue a predicarle a quienes, a los negros. ¿Por qué? Porque ellos saben de que ellos, los negros, son los dueños de la tierra prometida. Ellos lo saben, pero es mejor que no decirle, es mejor ocultarles la verdad y que vivan viviendo como pobres, que vivan como miserables. Y ellos no saben de que son los hijos del dueño. Pero si Israel oculta todo, los negros, ¿cómo se van a enterar? ¿Cómo se van a enterar los negros? Si los negros tampoco leen la Biblia, que eso es algo que es un error enorme. Los negros no leen la Biblia, no oran, no buscan de Dios. Eso es vergonzoso. Pero Dios permitió todo eso hasta que pagaran el castigo. Porque Dios luego va a permitir de que las personas negras mismas se acerquen a Dios, que los mismos negros se acerquen a Dios. ¿Por qué? Porque eso ya es algo natural, porque ya terminó el castigo. Y aquí Israel le empiezan a jugar en contra las mentiras. Las mentiras van a hacer que los judíos se confundan. ¿Por qué? Porque van a decir, no, Dios es blanco como nosotros. Dios odia a los negros porque Dios mandó que matáramos a los cananeos. Y Dios dice, sí, yo ordené que mataran a la descendencia de Caín, pero ustedes no lo hicieron, porque yo sabía que ustedes eran rebeldes. Pero la descendencia de Caín pertenece a la zarza que no se consume. Dios sabía que por ningún motivo los cananeos iban a ser exterminados, porque Dios pertenece a ese árbol. Yo le dije a Israel, yo no pertenezco a tu árbol. Yo te amo, pero yo no pertenezco a tu árbol. Yo pertenezco al árbol de los negros. Y ellos son los verdaderos hijos de Dios. Es realidad, es realidad. Debemos entender eso. Por eso los negros son primero, los cananeos. Pero como, claro, los israelitas ocuparon la tierra, ellos dicen, venga, cualquier cosa de los cananeos,
No decimos nada. Que vivan por allá como pobres. Déjenlos. Que sigan pagando el castigo. Que sigan pagando el castigo. Hasta que lo terminen. Y Dios dijo, bueno, entonces esperemos hasta que lo terminen porque Israel no quiso tener misericordia, no quiso ir a predicarles. Porque si Israel nos hubiera ido a predicar a las personas negras, nuestro castigo hubiera sido más misericordioso. Pero nos tocó aguantar ahí en el piso. Pero ya terminó el castigo. Y eso es bueno para todas las personas negras. Porque ya nos podemos acercar a Dios. Hemos pagado la deuda. Dios ya sació su ira sobre nosotros. Ahora nos podemos acercar a Dios. El problema para Israel es que las mentiras que ellos se han dicho o el racismo que han tenido en su corazón, eso les va a jugar en contra. Es la realidad. Entonces, ustedes deben saber que Dios ya no quiere más desequilibrios. ¿Por qué? Porque Dios primeramente le entregó una sabiduría oculta a las personas negras, una sabiduría que te hace superior a las demás personas. Pero las personas negras en el tiempo antiguo se enaltecieron contra Dios y empezaron a tomar en esclavitud, es decir, las personas que empezaron la esclavitud fueron las personas negras y la Biblia lo dice, que los negros iniciaron la esclavitud y tomaban como esclavo a las personas blancas. Y a Dios no le gusta eso, porque Dios que creó al negro también creó al blanco. Dios creó a ambos. Ambos son ¿qué? Sus hijos. Ambos son sus hijos. Es realidad. Ambos son sus hijos. Y Dios dijo, Caín, tú has hecho muchas cosas malas. Incluso la Biblia nos habla de que los ángeles miraban cómo las mujeres andaban desnudas. ¿Qué mujeres eran si todavía Israel no habitaba la tierra prometida? Las que hicieron caer a los ángeles caídos eran mujeres negras de la descendencia de Caín. Es decir, por culpa de Caín perdimos muchísimos ángeles. Muchísimos ángeles se rebelaron porque las hijas de Caín, es decir, las mujeres negras, eran muy hermosas en el tiempo antiguo. Tenían un cabello hermoso, eran hermosas. Y a ellos les gustaba que andar desnudas y atraían ¿qué? Los ángeles. Los ángeles. Porque en ese tiempo Israel no estaba en la tierra prometida, sino que eran ¿qué? Las mujeres negras. Y por eso las mujeres negras en África tienen un problema en el cabello, que no les crece el cabello. ¿Por qué no les crece el cabello? Porque ellas, el cabello representa la belleza de la mujer. Utilizaron su belleza para ¿qué? Para hacer caer a los ángeles. Las mujeres en el tiempo antiguo utilizaron su belleza para hacer caer a los ángeles. Y a Dios no le agradó eso porque perdió muchos ángeles en el cielo. Porque por culpa de Caín hubo mucho desorden. Y Dios mandó a Caín a pagar su castigo. Y luego escogió a las personas blancas y les entregó la sabiduría oculta a las personas blancas. Por eso genera un desequilibrio. ¿Por qué? Porque las personas negras, como perdieron el conocimiento, se debilitaron. Entonces, cuando el enemigo, las personas blancas miraban a los negros como los enemigos, porque los habían esclavizado. Se debilitó y las personas blancas subieron. ¿Qué ocurrió? De que las personas blancas tomaron en esclavitud a las personas negras, dándoles el pago. Entonces, Dios ya no quiere más ese desequilibrio, sino que Dios quiere que vivan en armonía y entiendan de que ustedes son hermanos. Porque nos hizo un mismo Padre. Entonces, para eso Dios hace eso. Dios envía su Kundalini, que es una serpiente negra que pasa a través de Adán, a Caín, a Can, y aparece el sacerdote de Melquisedec. Y el sacerdote de Melquisedec es una representación de Jesús en la tierra. Por eso ambos tienen el cabello blanco, ambos son negros. Y Dios envía su Kundalini femenina a través de Eva, una serpiente blanca, y aparece en la reina Esther. Es como Dios escoge a un representante de los negros y a una representante de las personas blancas y él se enamora de él mismo. ¿Por qué? Porque Jesús tiene un Cristo femenino y un Cristo masculino y él se enamora de él mismo y con ellos dos él guía a la humanidad. Él guía a la humanidad y el varón negro se encarga de velar por las personas negras. Un ejemplo, digamos que las personas negras crecen muchísimo. Entonces, el varón negro tiene que interceder para que no se pasen
con las personas blancas. Lo mismo, la mujer dice, no, nosotros también crecemos. Y ella se encarga de velar de que las personas blancas no se sobrepasen con los negros. Es como si fueran guardianes de la paz, escogidos por Cristo, por Jesús. ¿Para qué? Para que ninguno esclavice al otro, sino que velen y tengan en armonía al mundo, porque puede aparecer una persona negra que diga, no, yo odio a las personas blancas, puede que aparezca. Y entonces el varón negro lo que hace es que neutralizarlo y decirle, no puedes hacer guerra contra ellos porque buscamos la paz. Lo mismo ocurre con la mujer blanca. Puede que aparezca un varón blanco y diga, yo odio a los negros. ¿Por qué? Porque los odia. Hay gente así. Entonces la mujer blanca intercede y neutraliza a ese hombre y le dice, vamos a buscar la paz, la armonía entre nosotros porque somos hermanos, como la noche y el día. Y la noche y el día viven en qué? En armonía. Así nosotros debemos reflejar eso en la tierra. ¿Por qué? Porque Dios es negro, pero también Él es blanco. Es realidad. Debemos entender eso. Entonces ellos se ven que guardianes de la paz. Dios escoge que un varón negro y una mujer blanca. Y ellos son Cristos. El Cristo masculino y el Cristo femenino. Es realidad. Debemos entender el mundo así. Por eso Dios al principio creó que un varón negro y una mujer blanca. Y cada uno intercede por su pueblo. En la realidad buscan el equilibrio de los dos. No puede haber más guerra. Dios ya no quiere que eso siga sucediendo porque eso es un ciclo. Por eso Dios le tocó esperar. Primero, los negros, que eran los hijos de Dios, esclavizaron a los blancos. Y luego Dios dijo, tengo que enseñarle a mis hijos qué se siente la esclavitud. Y por eso los entregó a esclavitud. Y se pasó a las personas blancas. Y le tocó esperar hasta que las personas blancas le dieran el pago a las personas negras. Y luego los puede que utilizar. Y Dios le tocó esperar a que todo eso, le tocó esperar todo eso y ver todo eso y para él eso es doloroso. Para un padre es doloroso ver cómo a sus hijos los ultrajan, ver cómo a sus hijas las ultrajan y para eso, por eso Dios no quiere más eso. Y el ser humano debe entender eso. Si el ser humano no quiere entender eso, Dios simplemente lo va a quitar de la tierra. ¿Por qué? Porque él ya no va a sufrir más a causa del hombre, sino que él le está explicando al hombre, mira, entiende, Dios creó al negro como creó al blanco. Dios creó a todos. Ustedes son hermanos. Los negros al principio no lo entendieron e hicieron cosas malas, pero ahora lo deben entender. Ahora bien, debemos entender la historia como realmente es. Es importante entenderlo, porque si no, nos estamos autoengañando, nos estamos autosaboteando. La Biblia nos habla en Éxodo de que Jehová el Señor, el Dios de la Biblia, el Dios de Israel, peleó contra Faraón. Pero, ¿quién es Faraón? Vamos a averiguar quién es Faraón. Entonces decimos, cuando un varón blanco sube al poder supremo, se le llama rey. Cuando un varón negro sube al poder supremo, se le llama faraón. Cuando un varón asiático sube al poder supremo, se le llama emperador. Cuando un musulmán o un árabe sube al poder supremo, se le llama emir. Estos nombres pertenecen al líder del grupo étnico de cada uno y estos no se combinan. Intentemos hacer la combinación. Decimos que el blanco es rey, el negro es faraón, el asiático es emperador, el blanco, el árabe es emir. Pero tú nunca irías a Inglaterra a decirle al rey, tú eres un emir. Él te va a decir, amigo, ese título no me pertenece. Tú no vas a ir al rey de Inglaterra a decirle, tú eres el emperador. Él te va a decir, ese título no me pertenece. O vas a decirle, rey de Inglaterra, tú eres un faraón. Él te va a decir, amigo, ese título no me pertenece. ¿Yo soy qué? Un rey. Él te va a decir, yo soy un rey. Tú vas a los árabes y le dices, oye, tú eres un faraón. Él te va a decir, amigo, yo no soy un faraón, yo soy un emir. Vas a donde el asiático, al emperador chino y le dices, oye, emperador, tú eres un emir. Él te va a decir, amigo, yo no soy un emir, yo no soy un emir. O le vas a decir, no, tú eres un faraón. Él te va a decir, no, yo no soy un faraón. Ese título
le pertenece a los que habitaban en Egipto. Y resulta y pasa que Egipto significa tierra negra o tierra de negros, porque Faraón es el título del líder del grupo étnico de los negros. Y solamente de los negros salen ¿qué? Los faraones. Por eso cuando la historia habla de que Faraón esclavizó, está hablando de qué? De un varón negro, de un varón negro, que luego que nos tocó pagar todo eso. Luego nos tocó pagar todo eso. Es realidad. Pero ven que los nombres no, los títulos no se combinan. Entonces, ¿de quién fue el que inició la esclavitud? Los negros. Y luego nos tocó pagarlo. Y no nos gustó para nada. ¿O sí? No. No nos gustó para nada lo que nos hicieron. ¿O sí? No fue agradable. Porque los que iniciaron la esclavitud fueron los negros. Y la Biblia no lo dice. El problema es que las personas blancas les gusta ¿qué? Mentir. Se mienten muchísimo. Y eso enreda la historia. Porque hoy en día los historiadores, y se lo puedo decir a cualquier historiador, al mejor historiador que ustedes tengan en el mundo, y les voy a decir, ustedes son los mentirosos, no saben contar la historia. ¿Para qué estudian? ¿Para qué estudian historia si no saben los colores originales de la historia? Se miente, la humanidad se está mintiendo. La humanidad se miente a sí mismo. ¿Por qué? Porque están llenos de películas y de libros erróneos y no buscan leer la Biblia. La Biblia dice la verdad y te da los colores de la verdad. Te dice, mira, Faraón es un varón negro y él ordenó la muerte de todos los niños hebreos y todos los niños hebreos eran niños blancos. ¿Por qué? Porque Faraón, vamos a borrar aquí, porque ya encontramos a Faraón, ¿no? Ya encontramos a Faraón. Faraón ordenó la muerte de todos los niños hebreos. Pero ¿cómo se hacía diferencia entre un niño egipcio y un niño hebreo? Era muy fácil. Los niños egipcios eran negros, porque Egipto significa tierra negra o tierra de negros. Faraón sabía de que los niños blancos eran los niños hebreos. Y por eso Jehová nuestro Dios escondió a Moisés en la propia casa de Faraón. Porque Moisés se crió con los negros. Moisés es un varón blanco que se crió con los negros. Porque Moisés llegó a ser literalmente un faraón. En la realidad, él vivió, aprendió de los faraones. Pero Faraón ordenó la muerte de qué? De todos los niños blancos, que eran niños hebreos. Se podía diferenciar. Tú no vas a ir con una espada casa a casa matando niños sin saber el color de piel. El ejército de Faraón sabía de que eran solo los niños blancos. Porque en Egipto matar a un varón negro era literalmente un delito, porque los negros en el tiempo antiguo eran considerados ¿qué? Los hijos de los dioses. Matar un primogénito de un faraón era literalmente la guerra, porque para ellos los primogénitos eran sagrados. Y por eso Dios, ¿qué hizo? Le mató todos los primogénitos en todo Egipto. Les mató a todos. Pero debemos contar la historia con los colores de la verdad. Para poder entender esto, para poder entender la vida, para poder entender todo, no debemos engañarnos, no debemos engañarnos. Porque la verdad nos va a ayudar. Miren, yo simplemente hice esto. Escribí en Google, Egipto, y me aparecieron esas imágenes. Yo verifiqué de que fueran fotografías originales y ya. Porque esto es lo que tú encuentras. Incluso tú no tienes que ir a Egipto. Mírate un documental donde vayan en los murales de Egipto y pasan la cámara y dicen, venga, es que los que habitaban aquí era gente negra, gente morena, gente negra, cortes morenos, rulos, gente negra, rulos. Entonces, si se nos dice de que ellos vivían ahí y ellos eran los faraones, los grandes reyes antiguos, ¿quiénes eran los hebreos? Eran los que estaban abajo. Y si estos eran
negros, los que estaban arriba, ¿cómo eran los que estaban abajo? Los blancos. Otra cosa que debemos decir es que, listo, digamos que Dios me manda a mí a hacer la película del Éxodo y yo digo, yo soy un varón blanco, pero ¿cómo yo pongo a los blancos como esclavos? Eso me da pena, porque es mi gente. Tengo dos opciones. Cuento la verdadera historia o me avergüenzo. Yo hoy en día, yo les digo la verdad, Dios me ha enviado a decir la verdad. Y para mí es duro entender todo esto. Porque yo cuanto quisiera no haber hecho esto, no haberle hecho daño a ninguna persona. Pero lo hicimos. Cometimos muchos errores, esclavizamos, matamos gente. ¿Qué tenemos que hacer? Decir la verdad para que la verdad nos libere. Y las personas negras que entienden esto deben decir, Dios, perdónanos. Ustedes también tienen que decir, perdónanos por lo que hicimos en el tiempo antiguo. ¿Por qué? Porque la culpa la cargamos, la culpa se pasa de una descendencia a otra descendencia. Y por eso las personas negras no nos hemos podido levantar con el potencial que debemos levantarnos. Y para podernos levantar con ese potencial debemos que pedir perdón. Decirle, Dios, perdónanos por lo que le hicimos a Israel en el mundo antiguo. Perdónanos. Ahí estamos reconociendo que cometimos ese error y eso nos va a ayudar a que entendamos de que esclavizar a una persona no es bueno. No es bueno, no es bueno. ¿Para qué? Para que no lo volvamos a hacer. Porque si no, si decimos, yo no tengo nada que ver con eso, yo no hice nada, nuestra generación, nuestros padres cometieron ese error y nosotros venimos a, a pagar la culpa. Y eso queda en el ADN. Las personas debemos reconocer y decir, Dios, perdónanos por lo que hicimos en el tiempo antiguo. Nuestros padres cometieron ese error. No respetaron a tu creación. Dios creó al negro y creó al blanco. Al negro lo hizo con un cuerpo más fuerte, con un miembro viril mayor. Porque el negro representa a Dios en la tierra. El blanco también. Pero las personas negras, a causa de su poder, se enaltecieron contra los blancos. Y luego tuvimos que pagar ese castigo. ¿Nos gustó? A nadie le gustó. Nos pusieron a recoger algodón por doquier. Hacían con nosotros lo que querían, los humillaban, nos utilizaban como cargamento. ¿Por qué? Porque nosotros lo hicimos en el mundo antiguo con quienes, con los blancos. Sino que los blancos luego tomaron el poder y empezaron a borrar la historia. Y aquí es donde tú dices, venga, voy a contratar a un egiptólogo para que estudie lo que él dice. Y los egiptólogos son como ciegos. Son como ciegos. ¿Por qué? Porque ellos miran estos murales y les preguntas, ¿cómo eran los faraones? Dicen, no, blancos. Amigo, por favor, no te engañes, no te engañes, mira, tú te vas a pasar toda la vida estudiando egiptología y luego vas a decir que los faraones eran blancos. Por favor, no te mientas. Las imágenes hablan por sí solas. Ustedes deben saber de que en Egipto la gente era muy racista, racista hasta la médula, y para ellos tener un gobernante blanco era literalmente como un insulto. Es realidad. Ellos no dejaban que los blancos gobernaran, porque ellos se creían superiores, porque lo eran. Eran conocidos como los hijos de los dioses, pero cometieron el error de que de esclavizar a otro pueblo, y era el pueblo de Dios. Es realidad. Cometieron ese error, y a Dios no le agradó. No le agradó para nada. Entonces debemos entender eso. Por eso tú simplemente miras esas imágenes, las imágenes hablan por sí solas. Habla más que un egiptólogo, porque los egiptólogos de hoy están comprados. Por más de que miren las imágenes, ellos dicen es otra cosa. Miren, los que construyeron las pirámides fueron los negros. Por eso podrían decir, fueron los extraterrestres. Es una respuesta ilógica. Es decir, estamos los negros y los blancos aquí en la Tierra. ¿Y tú vas a decir que fueron los extraterrestres? Ignorancia. Fueron los negros los que las construyeron. Claro, dicen, las pirámides son una joya, patrimonio de la humanidad. ¿Y quién las construyeron? Los extraterrestres. Por favor, fueron nuestros padres. Nuestros padres eran los reyes antiguos, los grandes faraones. Ellos construyeron las pirámides. Otra cosa es que al hombre blanco le cueste que aceptarlo, no lo quiere aceptar. Pero nuestros padres las construyeron, porque ellos tenían una sabiduría oculta. Ahora bien, ustedes deben saber de que los negros, al esclavizar a los blancos, les impedimos tener una historia. Tú cuando eres un esclavo, no puedes tener historia, o sí, no puedes desarrollar una historia. Por eso,
los negros contaban su propia historia y las personas blancas estaban ¿en qué? En servidumbre. ¿Que representa qué? A Israel. Personas blancas. Y las personas que reinaban en el mundo antiguo eran los negros. Y lo que importaba era la palabra de los negros. ¿Por qué? Porque en el tiempo antiguo se valoraba mucho la fuerza. Se valoraba mucho la fuerza. En realidad, en el tiempo antiguo se valoraba mucho la fuerza. Si tú no eras fuerte, no eras nadie. Tenías que ser fuerte. Es realidad. Así funcionaba el mundo antiguo. Y como los varones blancos eran un poco más débiles, y, los varones negros eran mucho más altos. Hoy en día las personas negras no crecen la altura que se requiere para ellos. Porque en el tiempo antiguo los negros crecían muchísimo. Crecían más de 2 metros. Más de 2 metros. Eran guerreros. Y se consideraba mucho la fuerza. Y el varón negro miraba al hombre blanco como débil. Como débil. Es realidad. Y la Biblia lo dice. Entonces, como los negros escribieron la historia en el tiempo antiguo y le impidieron a las personas blancas que escribieran una historia, ¿por qué? Porque ellos eran esclavos y cuando tú eres esclavo no puedes escribir nada de historia. Lo mismo vinieron a pagar los negros. Los negros, a los negros, los blancos borraron la historia de los negros, borraron la memoria. Entonces, como en el tiempo antiguo, los negros, los israelitas, que eran las personas blancas, no tuvieron historia, porque están en la esclavitud. Tú cuando eres esclavo no puedes escribir historia, no puedes hacer nada, tú no tienes nada que ver ahí. Entonces lo mismo le ocurre a los negros. A los negros, las personas blancas que hicieron, le borraron la historia. Les borraron la historia y es como si te borraran la memoria, porque tú dices, ¿quién éramos nosotros para pagar lo que estamos pagando? Y eso duele muchísimo, porque tú dices, es que yo no sé qué estoy pagando. No sé qué estoy pagando. ¿Por qué nos hacen esto? ¿Por qué? Porque los blancos se encargaron de qué? De borrar la historia. Pero eso es a causa de que las personas negras en el tiempo antiguo esclavizamos a las personas blancas y no les dejamos escribir una historia. Porque al final todo se paga. Y Dios se encarga de eso. Jehová el Señor, que Él ama la justicia. Entonces, ¿por qué es importante decir la verdad? Para poder ver la enseñanza que nos da Dios. Porque todo lo hace Dios. Jehová nuestro Dios peleó contra Faraón, el gran dragón de Egipto. Tierra negra o tierra de negros. Entonces lo que Dios hace es esto. Saca a Israel de Egipto y los lleva a la tierra prometida a ser reyes. Y a los negros los manda a recibir el castigo. Los manda a recibir un castigo. Egipto tuvo en esclavitud a los israelitas por 400 años. Los blancos tuvieron en esclavitud a los negros por 400 años. 400 años. Por eso, si ustedes se dan cuenta, los negros en el tiempo antiguo tenían una sabiduría que era la sabiduría oculta. Oculta. Y por eso los negros eran los grandes reyes antiguos. ¿Quién eran los que dominaban el mundo en la antigüedad? Los cananeos eran los más fuertes del mundo. Los cananeos. Luego estaban los egipcios. Y luego estaban los cusitas. Dios le dice a Israel, Israel, acuérdate que tú eras el pueblo más insignificante. Dios escogió a ti porque tú eres el pueblo más insignificante. E Israel estaba de últimas, que eran los esclavos. Israel estaba de últimas, de últimas. Pero Dios tomó a los que estaban de últimas y los puso a la cabeza. Y a los que estaban arriba los mandó a la esclavitud. Vayan a pagar su castigo. Y cuando Dios levanta a Israel, le da una sabiduría oculta. Dios le pasa la sabiduría a Israel. E Israel queda a la cabeza. Israel le enseña la sabiduría oculta a Europa.
y Europa se la da a Estados Unidos. A Estados Unidos. Por eso, recordemos que los que estaban antes en la tierra prometida, ¿quiénes eran? Los cananeos, y ellos eran los fuertes de las naciones. Es como hoy en día decir un judío. Un judío hoy en día es los que gobiernan el mundo. Los judíos gobiernan el mundo. Los dueños de los bancos, de los medicamentos, de los medios de comunicación, de todo. ¿Quiénes eran en el mundo antiguo? Los cananeos. Europa, en el mundo antiguo, Egipto, Estados Unidos, los cusitas. Y hoy en día, ¿dónde están los negros? En último lugar. Aquí estamos los negros, en último lugar. No somos nada, no tenemos historia. Solamente Jehová nuestro Dios y Jesús. No tenemos más. Pero con eso nos basta. Porque con eso podemos volver a la gloria en la que estábamos. Él nos está ayudando. Jehová nuestro Dios y Jesús. Es realidad. A volver a la gloria en la que estábamos. Ya pagamos el castigo, que eso era lo más duro. Ya lo pagamos. Hay que decirlo. Ya pagamos el castigo. Y Jesús nos abrió una puerta para que podamos volver a la gloria en la que estamos, pero es necesario que nosotros reconozcamos nuestro pecado y digamos, Dios, perdónanos porque nosotros fuimos los que iniciamos esto. Miren, esta imagen que vemos en pantalla es una imagen utilizada por los masones, los Illuminatis, y ellos aprenden de quiénes. Si ustedes ven esta imagen, decimos de que esta imagen de este lado es mucho más antigua, porque ellos aprenden de quiénes, de los negros, que eran los que tenían el conocimiento antiguo, la sabiduría oculta porque Dios se las dio. Y luego las personas blancas empezaron a aprender, imitando a quiénes, a los negros. Y así alcanzaron el potencial. Pero si se dan cuenta, el negro es primero, porque a él se le dio primero la sabiduría oculta, mucho más antigua. Y estamos hablando de que ustedes dicen que nosotros admiramos a los Anunnakis. Ten cuidado, porque los Anunnakis pertenecen ¿a dónde? A las tribus de los cananeos. Dice la Biblia de que ahí estaban, en la tierra prometida, estaban los hijos de Anak. Anunnakis, los hijos de Anak. Anunnakis, los hijos de Anak. Anunnaki. ¿Y ellos qué eran? Eran negros. Los egipcios construyeron las grandes pirámides. Eran negros. Los cusitas, Nimrod, el primer poderoso en el mundo, un cusita, un varón negro. Ningún historiador me puede llevar la contraria. Ningún historiador se puede parar enfrente de mí y decirme la historia que tú cuentas es errónea. No lo puede hacer, porque esas palabras vienen del cielo. Jehová ordenó que se contara la verdad para que los humanos tomaran una decisión. Deben aprender a vivir como hermanos, porque tanto los negros como los blancos son hermanos. Dios ya no va a tolerar más que esa falta de respeto con su creación. De que, ay, yo soy superior y yo esclavizo a los demás. Dios ya no va a permitir más eso. Dios no va a permitir eso, sino que Dios manda que trabajen juntos. Tanto los negros como los blancos debemos trabajar juntos. Es realidad. Y no hacernos daño. ¿Por qué? Porque eso en el futuro tenemos que pagarlo. Le estaremos haciendo que daños a nuestros hijos en el futuro. Debemos entender eso y no permitir más esto. Por eso Dios levanta que un varón negro y una mujer blanca y debemos permitir esa unión y decir sí. Escucharemos al varón negro y escucharemos a la mujer blanca. ¿Para qué? Para que guíen a la humanidad, porque ambos son Cristos. Es realidad, es como si Dios escogiera a esa pareja para por medio de esa pareja guiar a la humanidad. Es la realidad. Ahora bien, ustedes deben saber de que ese racismo que desarrollaron las personas blancas contra las personas negras los ha hecho cometer muchos errores y en especial rechazar a Jesús. Recordemos que Dios cambió los pueblos y cuando ellos se dieron a dar cuenta, venga, el Mesías es negro. ¿Y por qué? Porque Dios es negro. ¿Lo aceptamos o no lo aceptamos? Ahí es donde las personas blancas cometen el error de rechazar a Jesús porque Él es negro. Dice
La revelación de Jesús. ¿Me están dando qué? El aspecto de Jesús. ¿En dónde? En Apocalipsis capítulo 1, donde dice la revelación de Jesucristo que Dios me dio. Y ahí describen que Jesús tiene que sus pies de color bronce bruñido, refulgente como en un horno, como cuando tú sacas un carbón del horno, negro. Y su cabello es blanco como la lana. Lo dice la Biblia en Primera de Apocalipsis, la revelación de Jesucristo. Me lo están revelando. También pueden leer Apocalipsis capítulo 4, versículos del 1 al 3, que eso es lo que vamos a leer ahora mismo. Leemos. Dice, después de esto miré, y aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta, hablando conmigo, dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el espíritu. He aquí, un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. El autor de Apocalipsis dice, estoy viendo el cielo, veo una puerta, veo un trono y hay una persona que está sentada en el trono. ¿Quién es? Jesús. Y el aspecto es como la persona se ve. Tú puedes describir mi aspecto, yo puedo describir tu aspecto. Aspecto, como se ve, aspecto de algo. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Entonces, aquí donde la Biblia no te dice que Jesús es negro de forma literal, diciendo Jesús es negro y ya, créelo y ya, no. La Biblia nunca hace eso, nunca te dice algo de forma literal, solamente en algunas veces que Jehová da instrucciones directas. Pero la Biblia lo que te permite es que tú estudies, muestres interés. Si realmente amas a Jesús, ¿qué debes hacer? Estudiar el aspecto de tu amado, que es Jesús. Entonces, dice, piedra de jaspe, yo investigo cómo es la piedra de jaspe. Y ese es el color de la piedra de jaspe. Entonces, ¿yo qué hago? Voy a las artesanías y digo, óyeme, véndeme una piedra de jaspe y te van a dar una piedra así. Y esa es la piel de Jesús. Busco una piedra de cornalina y alineo la piedra con la otra piedra y me da el color de piel de Jesús. Y su cabello es blanco. A Jesús, uno de sus colores favoritos es el color verde. Y él tiene que un arco iris. Tiene un arco iris. Un arco iris. Tiene un arco iris. Un arco iris. Porque a Jesús le gusta el color verde que representa el crecimiento constante. Vamos a leer Génesis capítulo 49, versículos del 11 al 12 diciendo, eso lo escribió Moisés. Moisés escribió acerca de Jesús, de su aspecto. Dice, atando a la vid su pollino y a la cepa el hijo de su asna, lavó en el vino su vestido y en la sangre de uvas su manto, sus ojos rojos del vino y sus dientes blancos de la leche. Vamos a leer con detalle lo que escribió Moisés. Génesis capítulo 49, versículos del 11 al 12 dice, atando a la vid su pollino y a la cepa el hijo de su asna. Recordemos que los reyes en Israel, cuando se posicionaban, debían entrar a caballo, ya que el caballo eleva al varón y lo pone en una posición alta, donde puede mirar a los demás desde arriba y puede saludar y todo. Pero Jesús dice, no, yo, porque soy diferente, como soy el Mesías, como soy el Hijo de Dios, el Creador, yo conozco a todas mis criaturas. Te voy a escoger a ti, burro, asno. Y él escoge el asno, porque él dice, el asno es perfecto para mí. El asno es creado para qué? Para ser un animal de carga. Y cuando lleva la carga, la lleva como si fuera algo especial. Él da pasos tranquilamente. Y por eso Jesús se monta en un asno, porque él es el creador, él sabe cuál es la función del asno.
llevar una carga especial, lentamente. Y Jesús por eso puede saludar a las personas, puede escuchar los cánticos. No está de una forma elevada, sino que está de una forma baja. Humildad, humildad. Y Jesús cumple esa profecía porque él dice, ata. Y recordemos que Jesús mandó a sus discípulos a que fueran y desataran un asno y lo trajeran. Le dijeron al dueño, el Señor lo necesita. Y se lo entregan. Dice, lavó en el vino su vestido y en la sangre de uvas su manto. Jesús queda todo ensangrentado. Jesús queda todo ensangrentado. Porque él busca redimir a la humanidad y él derrama su sangre. El libro de Daniel dice, a la mitad de la semana se le quitará la vida al Mesías. Era necesario que el Mesías muriera por la humanidad. Y él derramó su sangre. Luego dice, sus ojos rojos del vino y sus dientes blancos de la leche. Ojos, el color de los ojos de Jesús. Tú haces esto, tomas una botella de vino, una copa, viertes vino en la copa, ladeas la copa y miras el color del vino. Y dices, es el color de los ojos de Jesús, color del vino. ¿Por qué? Porque Jesús es el conde Drácula. Jesús habita en nuestros corazones y ahí es donde circula la sangre. Por eso Jesús tiene los ojos como llama de fuego. La sangre es sagrada. Y por eso tiene los ojos como el color del vino. Color del vino, porque él es el conde Drácula, porque él habita en nuestros corazones. Nuestros corazones tienen unas cabidas. Por eso también tiene el símbolo como si fuera Batman. Él utiliza como cuernos de murciélago, como si fuera un murciélago. También llega a tener que cola de mono, es realidad, y colmillos. Porque Jesús es un Dios, tiene una elevación al humano, por estar por encima del humano. Y por eso dice que él tiene los ojos de color del vino. Debemos entender esas características que nos dan acerca de Jesús. Entonces, cuando se te presenta a ti que Jesús es moreno o es negro, los judíos, a causa del racismo, lo que hicieron fue que rechazarlo. Dijeron, este no es. Esperaremos a uno que sea como nosotros, blanco. Y tú dices, no. Este les va a hacer ¿qué? El anticristo. El anticristo es un varón que se hace pasar por el verdadero Cristo. Porque ustedes deben saber de que Satanás es un experto en mentiras. Él entró al mundo con mentiras y se mantiene en el mundo con mentiras. El anticristo es el que cubre a Jesús, lo tapa. Y los humanos hemos caído en el engaño a causa de una verdad a medias. Ustedes deben saber de que Satanás se aprovecha mucho de la imagen del rey David para crear una versión del anticristo. El rey David, él es blanco y rubio, eso no lo podemos negar. ¿Por qué? Porque escrito está. Primera de Samuel, versículo del 16 al 12. Dice, envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo, levántate y úngelo, porque este es. Samuel, el profeta, unge al rey David. Y dice que el rey David era ¿qué? Blanco y rubio. Las mismas características de ¿quién? Del rey David. Ahora, mucha gente piensa que por Jesús ser un descendiente del rey David, Jesús tiene que tener las mismas cualidades de él. Y Jesús dice, no. Además, entre el rey David y Jesús pasó muchísimo tiempo. Pasó mucho tiempo. Pasó mucho tiempo. Entonces lo que hace Satanás es que engañar a la humanidad haciéndole creer que como es un descendiente del rey David, Jesús también tiene que ser blanco. Y Jesús dice, no, porque yo pertenezco. Yo soy mismo el mismo Melquisedec. Él tenía que ser negro. Negro. Y por eso tú tienes que leer la Biblia. Yo te entrego 4 citas bíblicas para que hagas el estudio bíblico en tu casa tranquilamente, sin que nadie te moleste, sino tú mismo te vas a encargar de poner en ti la verdad. La Biblia te lo va a decir. Apocalipsis capítulo 1, Daniel 10. Daniel en una visión mira a Jesús y lo describe sus brazos y sus pies. ¿De qué color?
bronce bruñido, como los negros como los morenos, y su cabello blanco como el relámpago. Y dice que su cuerpo parecía de berilo. El berilo es una esmeralda, color verde. Recordemos que a Jesús le gusta el color verde. Apocalipsis capítulo 4, ya lo leímos, que el que está sentado en el trono es similar a la piedra de jasper y de cornalina. Yo investigo cómo es la piedra de jasper y de cornalina. Estudio. Isaías capítulo 53, donde dice, ¿quién ha creído nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. Si ustedes comparan las manos y los dedos de un varón negro, parece como si fueran raíces. Raíces. Porque dice, como raíz de tierra seca. Porque Jesús es moreno, de cabello blanco. Entonces, el rey David es rubio, pero Jesús es de cabello blanco. Se diferencia, ¿verdad? Pero entonces Satanás, como es un ser astuto, busca engañar a la humanidad haciéndole creer que Jesús es rubio. Y a este Jesús lo ocultan y presentan la imagen de un anticristo. Por eso el mundo ha ocultado la imagen de Jesús y creen que este Jesús es el malo, cuando este fue el que murió en la cruz del Calvario. Este fue el que murió en la cruz del Calvario. Este es el Jesús bueno, el Jesús verdadero.